Licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Choquehuanca. Mi persona va a dar a conocer lo que es la introducción acerca del tema de investigación, ¿no?, que como grupo nos ha tocado el impacto del Banco Central de Bolivia en un contexto macroeconómico. Ante todo, antes de iniciar, ¿no?, la introducción, licenciada, pido disculpas tal vez por la manera de cómo lo he hecho esta grabación, porque usted mencionaba en el PDF que deberíamos hacerlo utilizando nuevos métodos, pero debido a motivos laborales no lo he podido realizar, pero de todas formas mi persona está cumpliendo con la parte, ¿no?, que nos ha tocado exponer a cada uno de los integrantes del grupo y dar a conocer el tema de investigación, ¿no? Voy a dar una pequeña reseña de lo que es el Banco Central. El Banco Central de Bolivia es la principal institución financiera del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el organismo estatal responsable de la gestión política monetaria en el país. Asimismo, tiene la función de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir en el desarrollo económico y social de la población boliviana. Es de derecho público porque es parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, ya sean jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y de los órganos de la administración pública. Desde el punto de vista de la macroeconomía, se ha identificado como los objetivos más importantes de la política económica, entre los que se encuentran, ¿no?, la estabilidad de precios, el crecimiento económico, el pleno empleo, la distribución de renta y calidad de vida y medio ambiente. En consecuencia, la conducción de la política económica de un país requiere en principio el establecimiento de un objetivo a ser alcanzados que irán en beneficio de la población. En este afán, desde el diseño de políticas públicas, la autoridad define instrumentos más adecuados para su consecución. Es por esta razón que uno de los objetivos de la política económica es la estabilidad y el control de precios, sin limitarse al uso de mecanismos exorbitantes, tales como el encaje marginal, los de descuentos o los cupos de liquidez, que se visten en carácter de artificiales y pueden generar externalidades negativas en el entorno macroeconómico. En tal sentido, la investigación que se presenta describe en el marco de objetivos de política económica en las operaciones del mercado abierto OMA del Banco Central de Bolivia, que constituyen el instrumento indirecto más importante de la política monetaria, que comprometen transacciones como la compra y venta definitiva o en reporto los valores públicos. En consecuencia, las operaciones del mercado abierto del Banco Central de Bolivia constituyen instrumentos eficaces del Estado para mantener la estabilización de la base monetaria, en cuanto le permiten, a través de la utilización de un mecanismo de mercado sujeto a un proceso que propone por la adecuada formación del precio de los valores negociados. Ya al contraer o expandir la citada base, sin embargo, lo que se considera importante es la difusión de sus características a los agentes financieros y al público. En general, ¿qué sucede sin que el Estado tenga que limitarse al uso de otros mecanismos como el principal instrumento de la política monetaria? El Banco Central, por lo que la utilización marginal actúa de acuerdo a la OMA, que desde su aprovechamiento es un instrumento que valía manejar la política monetaria. Bueno, es decir, que el Banco Central de Bolivia en el ámbito macroeconómico se encuentra expresada en la estabilidad de precios, el crecimiento económico, la política monetaria responsable y eficiente, pero sobre todo el control de la inflación de manera exitosa que ha tenido, ¿no?, en estos últimos años. Llegó a controlar de tal manera esta inflación, ya que ha sido, ¿no?, la más baja de América del Sur,
pese a la situación difícil en el contexto actual. En el caso del PIB, los impulsos monetarios y fiscales coordinados han permitido alcanzar una tasa de crecimiento donde Bolivia estuvo entre los más altos de la región. Esto debido al manejo responsable de políticas económicas a fin de garantizar la estabilidad macroeconómica. Eso es todo, licenciada. Voy a ceder a mis compañeros, ya que ellos van a continuar con esta exposición los puntos de investigación más relevantes del tema, ¿no? Que es el impacto del Banco Central de Bolivia en un contexto macroeconómico. Muchas gracias, licenciada. Hola, estimada licenciada, hola, estimados compañeros. Mi nombre es Félix Marcelo Gutiérrez Villarruel. Yo les voy a hablar sobre el objetivo general, el objetivo específico y la justificación temática del tema que tenemos que presentar, que es sobre el Banco Central de Bolivia. Como objetivo general tenemos el describir el impacto macroeconómico que tiene el Banco Central de Bolivia en la economía boliviana desde el periodo 2019 hasta la gestión de 2022. El objetivo específico. Como objetivos específicos tenemos conocer la historia del Banco Central de Bolivia, determinar las características del Banco Central como institución fundamental y estratégica del Estado y describir los roles del Banco Central en la economía boliviana en los periodos 2019 hasta el 2022. La justificación temática. La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de países y regiones mediante variables como Producto Interno Bruto, el PIB, la tasa de paro, la inflación, la balanza de pagos, la balanza comercial, la deuda pública, déficit público, tipos de interés, índice de producción industrial, que es el IPI, entre otras variables. Las variables macroeconómicas se utilizan para la evolución e interacción económica de bienes de un país. A fin de entender las políticas económicas podrían ser más efectivas. Los bancos centrales desempeñan un papel crucial al momento de garantizar la estabilidad económica y financiera, las cuales se encargan de ejecutar la política monetaria con el fin de lograr una inflación baja y estable. Con este conocimiento, tras la crisis financiera mundial, los bancos centrales han aplicado sus instrumentos para abordar los riesgos para la estabilidad financiera y gestionar la evolución de los tipos de cambio. Ante la pandemia del COVID-19, desplegaron una variedad de herramientas convencionales y no convencionales para distender la política monetaria, apuntalar a la liquidez en mercados financieros críticos y mantener el flujo de crédito. En el caso particular del Banco Central de Bolivia, tiene como función mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno y de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social. Entre sus atribuciones tiene determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de moneda y administrar las reservas internacionales. La economía de un país fundamentalmente está definida por la capacidad de producción y los precios, y este tiende a sufrir una serie de cambios. Por ejemplo, la inflación, cuando hay mucho dinero y la producción es constante, o la recesión o desempleo, cuando hay poca plata y la producción es constante. En cualquiera de estos dos casos, la sociedad en general es afectada, ya sea por la pérdida de valor adquisitivo, el exceso de tasa de interés, pérdida de trabajo, incremento del desempleo, entre otras variables que afectan.
a la sociedad. Es por ello que la importancia de la estabilidad económica radica en generar confianza a los capitales. Esto es decir que los inversionistas y las empresas sean atraídos para invertir en una economía estable. Y también es de mucha importancia el estar orientado a crear certidumbre para los consumidores, es decir, mantener una inflación controlada. El Banco Central de Bolivia sin duda no es un banco común y corriente, al igual que otros bancos cuya intención es lucrar y asegurar su rentabilidad. El BCB juega un rol delicado y estratégico en el desarrollo y estabilidad económica, cuya política monetaria genera un golpe macroeconómico determinante para la riqueza o la pobreza del país. En adelante se describirá de manera detallada el impacto del BCB en la economía boliviana durante los periodos del 2019, 2020, 2021 y 2022. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi persona, Eric Villacorta, les va a hablar un poco acerca de la política monetaria. Entonces, me encuentro acá con el suboficial Flores, con la cual voy a estar interactuando sobre este punto. Para comenzar, suboficial, para usted, ¿qué es el Banco Central de Bolivia? Buenas tardes, primeramente. Bueno, el Banco Central de Bolivia es un ente, una institución pública. Se puede definir que está encargado de administrar y ejecutar las políticas monetarias del país, del país. Es decir, que regula, ¿no es cierto? Y administra el poder adquisitivo económico del país. Y para usted, según el concepto del Banco Central, ¿qué funciones llega a cumplir? Bueno, sus funciones están estipuladas bajo un reglamento, es una ley, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de muchas leyes que se manejan dentro del Banco Central, ¿verdad? Eso sí, todo está normado bajo el reglamento, ¿no es cierto? Entonces, sus funciones podrían también ser regular la oferta monetaria, administra también las reservas internacionales, así también administra a préstamos, ¿no ve? Préstamos, emite la moneda del país, supervisa, regula el comportamiento de las entidades financieras, ¿no es cierto? Entonces también se encarga de asesorar al gobierno con informes o estudios o estadísticas sobre la estabilidad monetaria. Entonces, el Banco Central de Bolivia. Entonces, su función es velar sobre la estabilidad monetaria. Claro, controlar la inflación, controlar ese impacto en la economía degradaría mucho al país. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es la política monetaria. También, definiendo antes qué son las reservas. Bueno, las reservas son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. En este caso, los bancos tienen una pequeña economía reservada que no pueden usar para nada, porque en cualquier momento los ahorradores van a solicitar su dinero y el banco tiene que acceder
dónde se pone un escenario municipal. Entonces, la política monetaria se basa en instrumentos, ¿no? Que sería, en primera instancia, la tasa de descuento. Es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales, ¿no? Y esto es debido a que ya no tienen las reservas suficientes, como también tienen problemas de liquidez, ¿ya? Si el Banco Central quiere, puede optar por dos opciones, ¿no? Puede indicar sobre el aumentar la cantidad de dinero en la economía, que esto va a tener una reacción sobre los bancos, va a hacer que baje la tasa de interés. Y como segunda instancia, disminuir la cantidad de dinero en la economía, ¿no? Y esto va a provocar que suba la tasa de interés. Entonces, si estos cambios llegan a descontrolarse, podríamos sufrir, o bueno, el país podría sufrir una inflación económica, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo que cómo usted podría, mejor dicho, calificar el trabajo del Banco Central de Bolivia, que se encarga de la economía del país, que haya una buena economía, porque a raíz de ello nos afecta a todos, ¿no? En la economía? Sí, es así. Actualmente el Banco Central de Bolivia está regulando un sector. Se ha visto que en los últimos años ha tenido nomás buen desempeño, para mi parecer. Sí, hay movimiento económico, sí tenemos. Entonces también ha sabido controlar lo que es la inflación y todo eso. Hasta países cercanos, como en Argentina y otros países, se ha visto que hay mucha inflación, pero en Bolivia han sabido administrar esa situación. Entonces, para mí, está en buen funcionamiento actualmente. Bajo los estudios, ¿no?, que se realiza cada cierto tiempo, y también las estadísticas que muestran al gobierno sobre la economía. Entonces, eso podríamos tratar, de eso podríamos hablar, ¿no?, hacer entender sobre la política monetaria y también las funciones del Banco Central de Bolivia, ¿no? Y muchas gracias por su tiempo, su oficial. Las flores, usted más bien. Hola papá, tengo problemas en la U. Hola María, ¿qué tipo de problemas tienes? La licenciada de macroeconomía nos dijo que averigüemos cuál es el impacto que genera el Banco Central de Bolivia en el contexto macroeconómico. Por favor, ¿podrías ayudarme, papá? Claro que sí, María, no debe constituir un problema. Pero antes de conocer cuál es el impacto que genera el Banco Central de Bolivia en el contexto macroeconómico, es necesario conocer dos aspectos, María. Primero, debes manejar el concepto de qué es macroeconomía, y en un segundo plano, cuál es la función que cumple el Banco Central de Bolivia. A partir de allí, podríamos determinar con bastante precisión lo que genera, en realidad,
el impacto que genera el Banco Central de Bolivia en el contexto macroeconómico. Déjame explicarte, María, para que sea mucho más ilustrativo. ¿Qué es la macroeconomía? Cuando hablamos de macroeconomía, nos referimos que es aquella que va a estudiar en realidad temas relacionados a un análisis global de un país o una región determinada. ¿Y cuáles serían estos temas bajo los cuales se puede analizar de manera global a un determinado territorio? Por ejemplo, analizando el Producto Interno Bruto, la inflación, deuda externa, el déficit público, índice de producción industrial, entre otras en realidad. Dicho esto, te voy a mostrar el informe de política monetaria que ha presentado el Banco Central de Bolivia desde la gestión en realidad 2019, 20, 21 y 22, ¿sí? ¿Para qué las hace este informe de política monetaria el Banco Central de Bolivia? A fin, por supuesto, de poder transparentar todo el accionar, de poder transparentar en cuanto a la información, a la política que genera el Banco Central, en beneficio, por supuesto, de todos los bolivianos, ¿no? Y es un informe de política monetaria que va a reflejar en realidad la situación económica actual de nuestro país, ¿sí? Dicho esto, te voy a mostrar, María, el informe de política monetaria, por ejemplo, que ha presentado en el año 2019, en el que fácilmente podemos determinar algunas variables macroeconómicas. Por ejemplo, nos habla que la inflación ha sido mínima, de 1.5%, por ejemplo. También nos habla de la estabilidad del tipo de cambio, que sabemos muy bien que se mantiene hasta nuestros días. Pero, ¿quién hará posible todo esto? Si bien es un informe de política monetaria del Banco Central, entonces tiene que ser el Banco Central de Bolivia quien hace posible que la estabilidad del tipo de cambio se mantenga o sea sostenible en el tiempo, ¿sí? También nos habla de la bolivianización, que no es otra cosa en realidad que otorgarle un mayor poder adquisitivo a la moneda boliviana. También nos habla de reservas internacionales. También nos habla que la deuda externa, por ejemplo, ha sido sostenible. Y bueno, y así el informe de política monetaria también nos habla de algunas variables macroeconómicas. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, que después del COVID-19, la economía ha sufrido una contracción en todo lo que es la América del Sur, en realidad en todo el mundo, pero suertemente en nuestro país. Y gracias a la política monetaria, económica que maneja el Banco Central de Bolivia, ha sido posible, en realidad, sostener el crecimiento económico de nuestro país, es decir, la estabilidad económica, ¿sí? También nos habla, por ejemplo, que las reservas internacionales se han mantenido, ¿sí? Se han mantenido, inclusive ha crecido en algún determinado tiempo. También nos habla de que el déficit, por ejemplo, en cuenta corriente de la balanza de pagos ha disminuido. Esto porque en esta época de la pandemia, por ejemplo, se ha dejado de importar ciertos productos. Entonces es un punto a nuestro favor. También nos recalca que el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, ha sido la primera fuente de liquidez tanto para el sector público como para el sistema financiero. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente informe, María, con la cual podamos tener una clara precisión de lo que queremos explicar. En este informe, por ejemplo, del 2022, no la estamos tomando en cuenta el 2021, tiene mucho parecido. Si te vas a dar cuenta, María, por ejemplo, acá también dice estabilidad macroeconómica. En ese informe de política monetaria que presenta el Banco Central de Bolivia, en todas en realidad habla de estabilidad macroeconómica. Y aquí ya tenemos cierta relación con lo que podría lograr el impacto en el contexto macroeconómico el Banco Central de Bolivia. Por ejemplo, aquí una vez más hace referencia a algunas variables que dice, por ejemplo, la inflación a nivel global. La inflación a nivel global ha surgido porque en muchos casos las materias primas y otros han subido de precio, han bajado de precio. Lo que ha permitido la inflación, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela y entre otros países. Suertemente en nuestro país no. También hace referencia a que el Banco Central de Bolivia trabaja de la mano con el Estado a partir del año 2009. Por ejemplo, el modelo económico del Estado, por ejemplo, es la social comunitaria productivo. Acoplado a eso, el Banco Central de Bolivia adopta una política monetaria expansiva, ¿sí? También hace referencia a que han incrementado algunos precios y volúmenes de exportación. También ha registrado el Banco Central de Bolivia un superávit en la cuenta corriente después de 6 años, es decir, que hay dinero, o sea, se registra la ganancia en realidad de un líquido de dinero después de 6 años, algo que no se había visto en anteriores informes de política monetaria.
Y también dice que ha incrementado, por ejemplo, la inversión extranjera en nuestro país. Son algunas de las variables que maneja el Banco Central. Por otro lado, también el Banco Central de Bolivia, por supuesto que sí, canaliza algunos préstamos. Ojo con eso, María, porque el Banco Central de Bolivia no presta a personas particulares, sino que presta a instituciones estratégicas públicas del Estado a fin de poder generar mayor empleo, a fin de poder invertir, no sé, en salud, educación y demás, ¿sí? A empresas estratégicas, a ellos son los que otorga créditos el Banco Central. Asimismo nos indica que la compra y venta del dólar por parte de las entidades financieras pues ha disminuido, o sea, es una muy buena señal, ¿sí? Bueno, dicho esto, María, te las voy a resumir en este cuadro esquemático que te lo he preparado exclusivamente, porque aquí exactamente el Banco Central de Bolivia nos va a indicar cuál es la función que cumple, ¿sí? La función que cumple acá, por ejemplo, ha reportado el Banco Central de Bolivia que ha recuperado la economía en un 8,9%. También manifiesta que ha podido sostener en realidad la inflación en un índice menor con referencia a otras gestiones, y es lo que dice, con un 0,9% de inflación, o sea que son buenas noticias para nuestro país. También hace referencia a la cuenta corriente superavitaria, en el cual manifiesta, por ejemplo, que nuestros ingresos son mucho mayores a los gastos que podríamos generar como país, ¿sí? También nos hace referencia al tipo de cambio estable, por ejemplo. El tipo de cambio estable hace referencia a que desde hace muchos años atrás ya que el Banco Central de Bolivia, con su política económica, por supuesto, ha logrado mantener el tipo de cambio, lo que permite en realidad mantener, digamos, o sea, permanecer en una época donde definitivamente o sea, se nota, digamos, el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Por otra parte, una vez más, te lo vuelvo a recalcar, María, la bolivianización, es decir, otorgarle un mayor poder adquisitivo a la moneda boliviana. También nos habla o permanentemente hace referencia a las reservas internacionales. Si tú te das cuenta, María, son algunas, o sea, sobre estos puntos que te manifiesto, hace el Banco Central de Bolivia, hace permanente control, monitoreo, seguimiento, y si en alguno de ellos, por ejemplo, en el caso de que mantenga la inflación baja, el banco está en la obligación de implementar políticas monetarias a fin de que la inflación se mantenga en lo mínimo, de pronto baja. Caso contrario de que si el Banco Central de Bolivia, sus políticas económicas no fueran de las acordes a nuestra realidad, como en algún momento sí pasó, entonces seguramente estuviéramos hablando de una crisis económica. Y ahí viene, y en la parte conclusiva, María, dicho esto, vamos a manifestar que el Banco Central de Bolivia genera un impacto en el contexto macroeconómico de tal forma que fácilmente podríamos, por una buena política económica a favor del Estado, por supuesto, gozamos de una estabilidad económica, claro que sí. Y en caso de que no manejara de manera responsable o de pronto aislada nuestra realidad, esa política económica para nuestro Estado, como pasó por ejemplo en la hiperinflación del año 1982, cuando estaba de presidente Hernán Siles Suazo. Allí, por ejemplo, en esa época, a Banco Central de Bolivia lo ponen como uno de los responsables directos de que el país haya colapsado en crisis económica, es decir, se han registrado los más altos niveles de hiperinflación. Por eso es importante que el Banco Central de Bolivia, mediante la política económica que vaya a ejercer, obviamente del brazo con el Estado, sea eficiente y de las más responsables, porque está en realidad en sus manos la estabilidad económica del país. Dicho esto, María, entendemos que el Banco Central de Bolivia, mediante las políticas económicas, ya sea política monetaria o cambiaria, garantiza la estabilidad económica del país. Asimismo, entre su función principal está el de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda boliviana.